la clase y poder tener su ayuda en este hermoso trabajo que estamos avanzando, ¿sí? Padre, le damos gracias en el nombre de Jesús por la oportunidad que usted nos da de poder estar en esta clase, Señor. Agradecerle por el hermoso día que usted nos ha regalado, Señor, con frío, pero no exento de su amor, de su presencia, de sus cuidados, de su preocupación, de mostrarnos su interés por nosotros, Señor. Gracias porque hasta esta hora estamos con bien, hemos sido guardados por usted, hemos visto su mano sobre nuestra vida, nada nos ha faltado, estamos con salud, hemos podido disfrutar lo que usted ha puesto delante de nuestra vida. Y aún, Señor, en medio de las dificultades, circunstancias que puedan estar sucediendo en nosotros, podemos ver cómo usted actúa, Señor. Gracias, Padre, por ser tan bueno con nosotros. Señor, ayúdenos en esta clase, abra nuestro entendimiento, despójenos, Señor, de toda religiosidad, de todos los conceptos preconcebidos, de todas esas cosas que a veces por años, Señor, hemos abrazado y que no están en la Escritura o que sencillamente, Señor, las hemos leído mal. Ayúdenos, Señor, denos de su gracia, denos de su favor, que la luz de su Espíritu Santo pueda estar delante de nosotros, realmente sea esa lámpara en nuestro camino, sea la lumbrera en nuestro caminar, y que al abrir la palabra, Señor, nosotros podamos disfrutar, podamos abrazar, entender, amar lo que ella tiene para nosotros, que podamos ser transformados por medio de lo que ella dice y que, Señor, podamos ser cada día mejores hijos, que cada día nos parezcamos más a nuestro Señor Jesucristo, Señor. Gracias le damos por tanto, por todo en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy día vamos a conversar acerca de dos cosas: el significado y dos niveles de significación. El significado, ¿ya? Venimos viendo de estas cosas incluso desde el material que usted revisó en comunicación e investigación. Los elementos de la comunicación nosotros nunca los podemos dejar de mirar. Darnos cuenta que hay un emisor, que hay un mensaje, que hay un receptor, y que ante ese mensaje que nosotros recibimos tenemos que comprenderlo, darle un significado y responder ante eso, será lo más importante. Si nosotros decodificamos mal el mensaje, si no lo comprendemos bien, responderemos mal. Es como cuando a alguien lo invitan a comer. A muchos de nosotros nos ha pasado que nos dicen, te invito a comer, Marcelo, te invito a comer. Y uno que dice, no tengo plata. Decodificó mal el mensaje. Porque no nos están preguntando si tenemos plata o no, nos están invitando a comer. Y muchas veces nos sucede lo mismo con la escritura. Todo lo que hemos visto nosotros, tanto en comunicación como lo que hemos avanzado ahora en hermenéutica, con las consideraciones especiales, entender lo que es la hermenéutica, las consideraciones generales. Entonces, cada vez que nos acerquemos a los textos, tendremos que hacer un examen hermenéutico. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podremos acercarnos a la palabra y hacer un devocional muy bonito, sí. Nunca hay que dejar de leer la Biblia de forma devocional, nunca. Es importantísimo nunca dejar esa práctica, pero no puede serlo todo. Cada vez que ahora nosotros nos acerquemos a la palabra, tenemos que hacer una lectura desde la perspectiva de la hermenéutica, con todo lo que ello ha implicado, con todo lo que de ello hemos conocido, con todo lo que de ella estamos aprendiendo y que debemos seguir practicando. Porque una de las cosas que más sucede, y se lo digo con experiencia por los años que ya llevamos haciendo en el instituto, es que los hermanos terminan estos cursos y después uno ve libros de la Biblia y es como que no vieron nunca hermenéutica. Es como que no vieron nunca comunicación.
y vuelven con los conceptos preconcebidos y aparecen esas alitas angelicales y todo lo que conocen y todo lo que leyeron de otros autores, pero no hacemos nuestra propia interpretación, que eso es lo importante, que cada uno haga su interpretación, que no es una interpretación única, son interpretaciones que en la mayoría de las veces, si las hacemos de forma correcta, llegaremos a las mismas conclusiones. Nadie puede llegar a conclusiones distintas. No puede ser que el hermano diga, esta es la verdad, y la hermana Alicia diga, no, esta es la otra, esto es lo que digo yo, es realmente la verdad. Y que Francisca diga, no, ustedes dos están equivocados, esta es la verdad. No, porque cuando hacemos el examen hermenéutico y llegamos a descubrir lo que el autor quiso decir a los destinatarios originales, entonces no podemos encontrar verdades distintas. Podrá ser que alguien dijo una palabra, en vez de decir una palabra, ocupó un sinónimo o lo adornó un poco más, en lo más global, pero el significado no puede cambiar. En algunas ocasiones el significado puede ser muy simple, en otras será más complejo. Por lo general, en el Nuevo Testamento y sobre todo en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, los significados son muy simples, muy simples. ¿Cuál es el problema para nosotros? Es que no revisamos el contexto, es que no descubrimos cuáles son las palabras claves que son para nosotros, ¿cierto? Importante conocer o descubrir. No nos fijamos en las implicancias de los verbos, no conocemos nada del autor, no conocemos nada del lugar donde se estaba escribiendo. Y nosotros tendemos a espiritualizar ese mensaje y a darle una aplicación hoy que a veces puede ser muy equivocada. ¿Qué será lo que nos ayuda a encontrar este significado aparte de la hermenéutica? Nosotros lo vamos a encontrar cuando profundicemos en un espíritu de oración y de búsqueda diligente. ¿Qué quiere decir eso? Que esto no se trata de que usted y yo oremos para que el Señor nos muestre algo, nos revele algo, ¿cierto? Que está oculto, escondido, sino que el Señor nos dé el espíritu y la capacidad para trabajar. Porque me imagino que usted se ha dado cuenta en estas 4 o 5 clases que llevamos que la pega es harta. Es harto el trabajo. No es decir, ay, sí, tomé un versículo y lo estudié. No es eso. Es harto el trabajo. Y requiere harta dedicación, requiere concentración, requiere estudio, mucha lectura, pero no por eso requiere de la oración, para que el Señor nos dé esa gracia y ponga ese espíritu diligente en nosotros. Pero esto no se trata de que oremos para que el Espíritu nos muestre esas palabras ocultas o esos misterios que están ahí que nadie más había visto. No tiene que ver con eso, sino con que el Espíritu Santo nos haga trabajar con el espíritu correcto. Porque puede ser muy fácil repetir lo que otro dijo. Y muchos hacen eso. Es muy fácil repetir lo que alguien dijo en un comentario, es muy fácil repetir lo que alguien dijo en un diccionario, es muy fácil repetir lo que otro predicó, es fácil. Sobre todo hoy día, estamos llenos de cosas en internet. Por eso también hay que fijarse en lo que usted aprendió en comunicación, las fuentes, a quién lee, a quién escucha, cuál es su origen, si es realmente algo verdadero, si no es algo que está engañando, si es que está pegado a la verdad. Porque para nosotros en el mundo de la iglesia y en lo espiritual, a veces hay cosas que pueden sonar muy bonitas, pero no necesariamente son escriturales. Entonces tenemos que tener una actitud correcta. Saber que ahora, cada vez que nos acerquemos a la escritura, ya no puede ser de forma así tan devocional por encima. Tendremos que estudiar. Y esa es una responsabilidad sobre la cual seremos demandados. Tenemos que estar preparados.
El significado, entonces, volviendo un poco ya al concepto, el significado entonces está centrado en la intención del autor y no en nuestra respuesta. ¿Qué quiere decir eso? No en lo que yo quiero, o en lo que yo creo, o en lo que yo pienso, o en lo que yo me imagino. Cuando yo leo el texto, para encontrar el significado, tengo que abstraerme de lo que yo quiero. Tengo que ver cuál era la intención del autor. Solo podremos encontrar este significado verdadero cuando se haga uso de todas las consideraciones al leer el texto bíblico. ¿Qué quiere decir eso? Entonces tendremos que tener el espíritu correcto, tendremos que saber qué género literario es, tendremos que darnos cuenta si hay figuras literarias, ¿ya? Y todo lo que estuvimos viendo ahí en las clases anteriores, tendremos que mirarlo. Y una vez que encontramos y logramos dilucidar y ver todo eso, entonces podremos ver el significado que Dios le quiso dar al texto, pero no para mí, para el destinatario original. Cuando nosotros logramos ver el significado que tuvo para el destinatario original, después, mucho después, entonces yo podré tomar una aplicación para mí. Pero si yo tomo un texto y no sé lo que le quiso decir Dios al autor original, ni a los destinatarios originales, menos podré determinar lo que Dios quiere decirme a mí. Porque sin duda que me equivocaré al creer cosas que no son. De ahí, por ejemplo, que muchas veces hacemos de textos bíblicos promesas. Decimos, no, esto es una promesa de Dios. Y Dios no se ha comprometido a nada. Y de ahí que muchas veces Dios no responde a cosas que Él no se comprometió o que nunca dijo que haría. Entonces tenemos que buscar el significado que tenía. Vamos a hacer unos ejercicios de eso. ¿Ya? Perdón, voy a apagar esto. Mire. ¿Dónde lo dejé? Esto también lo estuvimos tratando de trabajar en la escuela bíblica. Así que si alguien está en la escuela bíblica seguramente lo vio. Aunque si usted está acá no debería estar en la escuela bíblica porque es sobrecarga. Y de hecho no está obligado a estar. ¿Ya? No por estar en más clases se aprende más. Ni por hablar más se dice más. Eso es importante que usted lo sepa. Ya, mire, vamos a leer un texto. Yo no le voy a decir el pasaje bíblico. Y va a tener que luchar en su mente y en su espíritu con buscar o tratar de pensar en qué libro está. No lo busque. Sujétese al texto. ¿Ya? Vamos a buscar el significado. ¿Cómo usted puede encontrar el significado? ¿Cierto? Al margen de considerar todas estas cosas generales, especiales del texto, aquí no sabemos nada más, no tenemos ninguna otra información adicional. Por eso no le voy a decir qué pasaje de la Biblia es, para que usted no tenga que hacer ese ejercicio. Pero sí es importante también, cuando queremos buscar el significado, que usted identifique la idea principal del texto. ¿Y cuál es la idea secundaria? Porque nosotros como buenos evangélicos somos buenos, pero buenos para irnos por la rama. Y les damos siempre importancia a la idea secundaria y no a la principal. Después de este ejercicio, entonces vamos a hacer un ejercicio un poquito más integrado con elementos de contexto. Y vamos a tener que buscar el contexto y ver cuál es la idea principal. Ya, les leo el texto. Dice así. Vestidos pues, póngame atención porque aquí tiene que escuchar atentamente. Vestidos pues, como escogidos de Dios, santos llamados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre,
de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de tal manera como Cristo os perdonó. Así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Lo voy a leer nuevamente. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos llamados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera como Cristo os perdonó. Así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, si tuviéramos que mirar este texto, voy a buscar el PPT para presentárselo, para que usted lo pueda ver. ¿Cuál es la idea principal de ese texto? Déjeme buscarlo acá para que lo pueda ver en pantalla, porque yo creo que eso le va a ayudar también más. Así yo se lo proyecto. Ese. Ahí está el texto, para que usted lo pueda leer. Léalo, tómese unos minutos para leerlo detenidamente. Recuerde, estamos viendo significado. Entonces tiene que formar la idea de lo que está diciendo el autor. No. Alguien escribió ahí comportarse. ¿Dice el texto comportarse en alguna palabra por ahí o algo que nos dé luz de comportarse? No. En estas clases es donde empiezan a aparecer las alas angelicales. Despójese de eso. Sujétese al texto. El primer hermano o hermana que escribió estaba bastante cerca. Hermano José Martínez. Sí, yo puse vestirnos como Cristo, pero para generalizarlo podría ser de la manera de Cristo o vestirnos como Dios. O Dios quiere que nos vistamos en el fondo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? En parte esa es la idea. Aquí no existe una frase que sea única, ¿ya? Por ahí vi a alguien que puso perfil de un cristiano. ¿Solamente eso que está acá define el perfil de un cristiano? Lea el texto, sujétese al texto. No use elementos preconcebidos. Haga de cuenta usted que no es evangélico y haga de cuenta que este no es un texto bíblico. Ministro, ¿Mm? soy la Dani. Yo leo ahí que es como que el Señor quiere que nos vistamos del amor de Dios, puede ser. En Como parte sí. Él quiere que lo hagamos en verdad, porque dice vestidos, ya ahí sería como vistamos, ¿no? Como cogidos de Dios, santo y amado y ta. Y son como palabras clave en verdad esas.
Entonces ¿No? ahí dice vestirnos. Todo eso, Danita, todo eso que usted me está diciendo está súper bien. Pero ¿cómo todo eso usted lo resume en una idea que le dé significado al texto? Que el Señor quiere que nos vistamos de su amor, por ejemplo. Ya, Soportando a otro, o llevando la carga, siendo soporte de otros, puede ser. No sé, algo así. no, miren, no está tan mal, no anda equivocada, pero tiene que definir primero la idea principal. ¿Ya? Ahí vamos a ver cómo resolver el tema. ¿Ya? No está ahí, está bastante bien, Daniela, en ese sentido. Ya, dice, vestirnos. ¿Quién escribió el último mensaje? La hermana Pamela, algo de Pamela alcancé a leer, pero no sé qué Pamela es. Ya, Pamela Escobar. Ya. ¿Usted qué puso? Abra su microfonito, por favor, dígame. Porque en el chat yo no lo alcanzo a ver todo, necesito que ahí levanten su manito y hablen. Ministro, ¿Sí? puede ser, porque yo también ahí había pensado algo como con el amor, pero como de la importancia del amor. La importancia del amor. Hay que volver a leer el texto. Ya. La hermana Pamela puso una frase ahí, pero yo no alcancé a leer. Sí, ministro, aquí estoy. Dígame. No, yo puse ahí que puse el amor de Dios. A ver, que no me acuerdo bien cómo lo puse. Espérenme. Porque el texto decía al final, a ver, espera, que estoy desde el celular, en realidad estoy media... Dice vestirnos de amor para tener relación con Dios. Sí, porque son como lo que Dios espera de nosotros para estar más cerca de Él. ¿Va cerca de él? Para acercarnos cada vez más a Él. Sí, eso dice el texto. Eso, Anda cerca, pero no tiene relación con él. Vuelva a leer el texto. ya. Yo creo que es para tener un vínculo perfecto, dice, pero con los propios hermanos ¿será? No sé, pues usted me dice, ¿será? ¿Tiene duda? Sí, Usted tiene que tener convicción de lo que está diciendo. porque dice de la manera en que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Y dice soportando unos a otros. Entonces la idea principal, yo creo que sería, el Señor quiere que nos vistamos de amor para tener ese vínculo perfecto con nuestros hermanos. Porque si nos vestimos de su amor, podemos tener un vínculo perfecto para soportar a los demás. Soporte sí, pues no soportarlos si son pesados o buena onda. Ya, pero no haga un plato de tallarines. Fíjese ahí cuál es la idea principal. Porque usted llega a una idea y después empieza a meter un montón de otras cosas. No, ¿cuál es la idea principal del texto? La idea principal es una. Vestirnos de amor. Ministro, Perdón. Ministro, Sí. ¿es vestirnos de amor para poder tratar al prójimo? Y vestidos pues como escogidos Solo que la para palabra poder tratar prójimo no al aparece prójimo ahí. Solo que la palabra prójimo no aparece ahí. o al hermano. Leamos el texto nuevamente. Leamos el texto. Miren, leamos el texto. O sea, que hay que sujetarse al texto. Olvidémonos de todo lo que sabemos, sujetémonos al texto. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó,
así también hacedlo vosotros. Sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Ya? Mis amados, yo les voy a pedir que si usted quiere participar en la clase, no me escriba en el chat, porque el chat yo no lo estoy viendo. ¿Ya? Si usted hace comentarios y cosas del chat, yo no lo estoy viendo en este minuto. Javier Adarmes. Sí, es que estaba levantando la mano. Ministro, yo creo que lo que podría resumir es vestirse como escogidos de Dios, en especial vestirse con amor, pero como vestirse como escogidos de Dios. Eso. Creo yo. ¿Ya? Puede ser. Le falta darle forma a la idea, ¿ya? Porque toman el texto mismo y de ahí nos está haciendo el significado. Están tomando el mismo texto y están tratando de resumirlo. Yo lo que le estoy diciendo es que tiene que darle un significado. Patricio Carrasco. Y enseguida después viene... no alcanzo a leer el nombre aquí, ese es muy chiquitito. Estela, creo que dice. Ya. Sí, ministro, hay varios con la manito levantada, la hermana Abby, hay otro hermano ahí, Sí. no sé quién más, pero están Es que con me la manito cambió la levantada. lista. Sí, Espérame. mire, yo lo que puedo ver, ministro, en relación a lo que usted quizás nos pide que podamos ver, en relación a que primero saber cómo Dios nos ve, como escogidos y como vestidos, ¿ya? De esa manera Dios nos ve y somos en ese sentido muy amados, ¿ya? Por lo tanto, lo que nos cubre, aquello que estamos vestidos, debe ser palpable y visible y manifiesto para nuestro alrededor, ¿ya? En humildad, en mansedumbre, en paciencia, sabiendo que también tenemos como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo, que tal así como Él lo hizo, espera que nosotros lo hagamos, ¿ya? Y como corona de todo esto, siempre el vínculo del amor, porque podríamos hacer todo esto, la humildad, la mansedumbre, el hecho de perdonarnos, pero si no tenemos el afecto del amor o la riqueza del amor en medio de lo que hacemos, no tiene sentido nada. Ya. Está bien. Todo bien, Patito. Pero la pregunta es, ¿cuál es la idea principal? Porque me están dando puros conceptos. Pero yo le pregunto, ¿cuál es la idea principal del texto? ¿Ya? Ministro, Avi, espérame, un segundito. Hermana Avi Gail. Y después hermano Cruz. Ya. No, ministro, o sea, básicamente era lo que decía Javita y creo que otro hermano por ahí, es que yo creo que todo el texto que está ahí es un ejemplo o es una explicación de la primera frase. Y yo veo que aquí lo que nos quiere decir el texto es que nos vistamos como escogidos de Dios. ¿Ya? ¿Ya? Sí, faltan algunas cositas. Eso está bastante cerca. Luego quiero que logren ver el sentido de lo que significa darle significado. ¿Ya? Hermano Cruz. No le escuchamos. Tiene que habilitar su micrófono. No se le escucha. Mientras lo arregla, a ver qué más estaba acá. La hermana Pamela Guíñez. Amén. Ministro, mire, yo puse vestirnos como Cristo para amar y perdonar como Él lo hizo. Ya. Sí, son frases que están ahí como tratando de acomodarse para darle significado. Está bien. Ojo que, recuerde, como usted le da el significado al texto, es como usted responde. ¿Ya? Por eso es importante que esto hay que ejercitarlo, ¿ya? Para que lo sigamos viendo en otro ejercicio. Antes de las otras manitos levantadas, vamos a ver, ¿cierto? Lo primero que es la idea principal. Algunos anduvieron bastante cerca, faltaron algunas cositas. Estaba el hermano Pablo del Fierro, hace rato con la mano levantada. No me vaya a hablar en ¿Aló, me hebreo, por escucha? favor. Sí, No, no me por vaya a ningún hablar en motivo. hebreo. No, no hablo nada de hebreo. Aparte,
Chirutín y Boquertó. ¿Aló, me escucha? Sí, le escuchamos, hermano Pablo. Ya. Respecto al texto, yo creo que vestido tiene que ver con, cuando dice vestidos, tiene que ver con algo que es visible. Porque obviamente cuando uno ve a una persona, lo primero que ve es su ropa, ¿cierto? Entonces, ¿vestidos de qué? Vestidos, y en el fondo lo que está resumiendo ahí son varias características, varios dones, ¿cierto? Que hay que ser manso, hay que ser humilde, hay que ser varias cosas de las que nombra ahí. Entonces, en el fondo es eso, o sea, de que esos dones en nosotros sean evidentes. Eso es lo que pienso. ¿Ya? Pero, insisto, ¿cómo transformamos eso en una idea? Miren, para que podamos visualizar de mejor forma lo que le estoy tratando en lo que me estoy tratando de dar de entender, es que después de leer el texto nosotros tenemos que formarnos una idea de lo que quiere decir. Indistintamente de los conceptos, palabras claves que estén ahí, tenemos que darle un sentido a lo que está diciendo para que nosotros podamos responder. Tenemos que decodificar lo que dice ahí el texto, más allá de los conceptos que dice propiamente tal. La idea principal, ya que esa parte de ahí no la estamos haciendo, no corresponde. Miren la idea principal. Algunos lo dijeron bastante cerca, ¿ya? Pudiera ser con algunos matices, algunas cositas ahí como distintos. Pero miren la idea principal. Quiero que lo vea, quiero que lo note. ¿Qué dice la idea principal? Vestirnos como Dios quiere que lo hagamos. Ese es el significado. No estamos tratando de encontrar los vocablos ni las palabras. Estamos dándole un significado al texto. Nosotros ya en teoría, ¿cierto? Porque no lo hicimos acá en el ejercicio, pero en teoría vimos las palabras clave, vimos el contexto y vimos un montón de otras cosas. Pero esa sería la idea, ¿cierto? Principal. Ahora, sabiendo esta idea principal de que este texto dice que debemos vestirnos o que tenemos que vestirnos como Dios quiere que lo hagamos, entonces tenemos que mirar en el mismo texto cuáles serían las ideas secundarias. Y ahí aparece lo que muchos de ustedes mencionaron. Pero también hay que estructurarlo de una forma de idea. Cuando ustedes dicen de misericordia, benignidad, humildad, y nosotros formamos una idea de eso, entonces podemos decir las formas de vestirnos. También una idea secundaria que está en el texto, ahí es lo que debemos hacer al vestirnos. ¿Qué es lo que debemos hacer al vestirnos, según este texto? Amar al otro, ministro. Manifestar ¿Dónde dice misericordia. amar al otro? Perdonar. Sujétese al texto. No coloquemos palabras de lo que no dice. ¿Qué dice el texto? Vestirnos de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Lo que debemos hacer, soportarnos y perdonarnos. ¿Cuáles son las formas de vestirnos? Como escogidos de Dios, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Cuál es otra idea secundaria del texto? Porque no es la principal. Si yo me fijo solo en lo secundario, lo principal, que es que tenemos que vestirnos como Dios quiere que lo hagamos, entonces dejamos de ver las otras cosas. Otra idea secundaria, que pueden haber muchos más, por cierto, yo traté de resumir de una forma muy global esto. Otra idea, ¿cierto?, secundaria es el vínculo que genera vestirnos correctamente. ¿Cuál es el vínculo que genera vestirnos correctamente? El amor. El amor. Vínculo perfecto, el amor. Vínculo perfecto. No dice que el amor. Lea el texto.
Dice, sobre todas estas cosas, dice, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, el vínculo que genera vestirnos correctamente, ¿cuál es? El vínculo perfecto. No es el amor, porque el amor es una forma de vestirse. Fíjese que ahí, mire, para repasar conceptos de los que hemos visto, conectores literarios, ¿cierto? Pablo hace un refuerzo en la última frase. Dice, y sobre todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Son las que mencionó anteriormente. Vestidos de amor. Que es el vínculo perfecto. Pero no está diciendo que el amor es el vínculo perfecto. Dice que tenemos que vestirnos de amor para que se genere este vínculo. Hay que ponerle mucha lupa al texto y despojarse de los conceptos preconcebidos. Ministro, tengo una pregunta que tiene que ver con, porque claro, aquí en la lámina lo que podemos observar es cómo finalmente de las ideas secundarias que se desprende la idea principal. No creo No, que al primero, revés. De la principal se desprenden las secundarias. es que a mí me pareciera que las ideas secundarias son formas de interrogar a la porción bíblica y de No eso... siempre. No ¿Ah? siempre. No siempre. No siempre. No siempre son, no siempre son estas interrogantes. Mm. Puede que las presentemos de esa forma, pero no siempre. Y la otra duda que tenía con respecto a las palabras claves que se escoge relevar es que solo se releva como un verbo, por decirlo así, que es el vestirse, vestíos, ¿no? No, porque ustedes cuando nos está enseñando sobre la interpretación nos dice que por una parte seleccionemos las palabras clave y por otra los verbos y la implicancia. ¿Ya? Que tiene el verbo. Entonces Sí, podríamos haber hecho una identificación de palabras claves más amplia, ¿verdad? Que nos permitiría llegar también a la idea principal y a la secundaria. sí, le puede ayudar, pero no necesariamente Ya. es la clave, porque si usted ha estudiado todos esos conceptos en base a otros pasajes, no va a necesitar estudiarlos, que ya van a ser conocidos. Lo mismo que los verbos. Entonces, la idea principal es solamente darle significado. Ya. Entonces, estos ejercicios también podrían ser perfectamente de un recorte de una noticia, podrían ser perfectamente de un párrafo de una ley, porque no tiene que ver con el elemento tan solo bíblico y espiritual, porque esto tiene que ver con el proceso comprensor. Claro. ¿Entienden? Pero sí, las ideas secundarias siempre van a nacer de la idea principal, porque yo tengo que identificar qué es lo principal para poder ver qué es lo secundario. Es como si nosotros viéramos una película. No podemos empezar a descartar a todos los personajes secundarios para identificar quién es el personaje principal. Cuando nosotros vemos una película, sabemos quién es el principal y todo el resto es secundario. Es que por eso me surgía la pregunta, porque me da que después uno realiza una jerarquización de todas esas ideas, entonces uno dice, sí, esto es efectivamente lo que el autor quiso, lo que quiere expresar. De hecho, las ideas secundarias, en el caso de este texto, no necesariamente son estrictamente esas tres. Podríamos formular otro tipo de preguntas, muchas más preguntas o menos preguntas. Pero sí sabemos cuál es la idea principal. Por eso tenemos que saber y partir de la principal, porque no podemos formular
ideas secundarias y no saber cuál es lo medular del texto. Podríamos nosotros quedarnos solo con la idea principal y no encontrar ninguna secundaria, porque no nos interesan. Ya le dimos el significado al texto. Las ideas secundarias pueden reforzar la idea principal, ser antagonista de la idea principal, explicar la idea principal, pero tenemos que encontrar cuál es la idea principal. Vamos a ver otro ejemplo. Y aquí, pero aquí no tengo, texto de esto. Ya. Voy a dejar de compartir. Ustedes leyeron, por fe estoy preguntando, ¿leyeron en el libro Claves de Interpretación Bíblica el apartado de las parábolas? ¿De cómo se interpretan las parábolas? No, ¿por qué me hacen así con cara como, ¡oh, qué terrible! Ya, no lo leyeron. ¡Qué caramba! Ya. Vamos a hacer una breve explicación de las parábolas. ¿Ya? Las parábolas, igual tiene que leer el libro. ¿Ya? Si no, este curso de hermenéutica va a durar 5 años. Las parábolas son un método didáctico de enseñanza. Hay que tener presente eso. Son un método didáctico de enseñanza. Quien enseña en la parábola está mirando algo cotidiano, algo que es conocido, algo que aquellos que están siendo enseñados les es habitual. Yo no le puedo hacer a usted una parábola del astronauta, porque usted no sabe cómo son los astronautas, no va a la luna, no sabe cómo es la fuerza antigravedad. Entonces yo no puedo hacerle una parábola de los astronautas, porque nunca la va a entender. Pero sí puedo hacerle una parábola del supermercado. La mayoría va al supermercado. Conoce cómo es el supermercado, cómo son los pasillos. Podríamos hacer la parábola del mall. A lo mejor esa se conoce más. Podríamos hacer una parábola del cine, una parábola del colegio, porque son elementos que son más conocidos, donde nosotros interactuamos más. Entonces, quien enseña ocupa, ¿cierto?, este recurso, que es la parábola, con medio de estas cosas que son cotidianas, recurrentes, para enseñar, y aquí esto subrayelo, márquelo, destáquelo en negro, rojo, amarillo, en todos los colores que quiera, una sola verdad espiritual. Una sola verdad, no múltiples. Una. Entonces, cuando nosotros leemos las parábolas, hay una verdad principal, que sería la idea importante, y todas las otras cosas vienen a ser accesorias. Como la parábola es un recurso donde yo estoy mostrando algo cotidiano, entonces eso no tiene importancia, no es relevante, porque son cosas que se están describiendo para dar a entender algo, pero no necesariamente tienen una verdad espiritual asociada atrás. ¿Ya? Vamos a hacer un ejercicio un poco más amplio de significado. ¿Ya? Significado. Aquí en las parábolas, clave esto para hacer significado. Le voy a pedir que tenga su Biblia a mano. Necesito que tenga su Biblia a mano. Vamos a buscar Mateo capítulo 25, verso 14. Porque usted esto sí que lo tiene que conocer. Si no conoce esto, lo vamos a enviar a encuentro. Si no conoce este pasaje de la Escritura, ¿lo tenemos ahí? ¿Qué dice? ¿Parábola de qué? De los talentos, ¿cierto?
lo primero que vamos a hacer es abstraernos de ese título, porque cuando nosotros ya hablamos de eso, si yo le pregunto a usted, me va a hablar de economía, de finanzas, de dones y tanta cosa que se ha predicado de eso. ¿Ya? Vamos a leer el texto. Yo lo voy a leer en lo general, ¿ya? Para que después hagamos una primera etapa. Dice, porque el reino de los cielos, ¿cómo dice ahí? Es como. Eso es lo que nos da la señal de que es un texto comparativo, una parábola. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Sí? Entonces ya sabemos que es una parábola, ¿cierto? O sea, todo lo que se está describiendo ahí es una comparación. Y quien está leyendo esto o quien está hablando esto, está tratando de ilustrar una verdad con algo que la gente que está escuchando lo ha visto, lo conoce, es regular. Entonces, antes de poder decir cuál es la verdad principal o cuál es la idea principal de esta parábola, usted tiene que encontrar el contexto para entender cuál es el sentido de lo que está diciendo acá. Porque si no, va a suceder lo mismo de siempre. Usted le va a atribuir el talento al dinero, le va a atribuir a los talentos la gracia que el Señor le ha dado, le va a atribuir a los talentos cualquier cosa. Busque entonces cuál es el contexto en el cual están insertas esta parábola de los talentos y anteriormente está la parábola de las 10 vírgenes. ¿En qué contexto está esto? Tiene que leer la Biblia. Yo, de bueno que soy, le sugiero que lea de Mateo 24 en adelante, por este el contexto cercano.
Qué lindo se ven así concentrados. Hermano Patricio Carrasco. Ministro Marcelo, el contexto que aparece ahí, que yo puedo ver ahí desde el capítulo 24, considero yo que es acerca de lo que los discípulos también quieren saber, de lo que cuándo será la venida, el regreso de nuestro Señor Jesucristo y los hechos previos a ese acontecimiento, principalmente aquello que después el Señor Jesucristo sigue narrando acerca de las vírgenes. El hecho del versículo 44 dice, por tanto también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Y tantos hechos que nos narra ahí de velar como las vírgenes, de también cuidar lo que se nos da, lo que se nos entrega también en ese sentido, porque obviamente nuestro Señor Jesucristo, sabiendo las cosas que iban de suceder, los acontecimientos finales que han de suceder, también Él iba a dejar el Espíritu Santo mayormente en la iglesia hacia nosotros, y aquello también nosotros debíamos responder por todo también lo que era después de su partida hasta el hecho de su regreso. Ya, pero usted es futbolista, Patito, necesito que vaya al área chica. ¿Está bien lo que me dijo? Ahí, concreta el gol. ¿Cuál es el contexto? Estar preparados para la venida del Señor Jesucristo. Ya, ahí esas parábolas están en ese contexto. ¿Los demás le alcanzaron a leer? ¿Sí? Ya, entonces, mire, el contexto o la conexión que tiene esta parábola, como bien lo mencionó Patito, comienza de ahí del versículo 43 en adelante. De ahí para adelante comienza el contexto de esta parábola de los talentos. ¿Ya? Y como bien decía Patito, entonces los discípulos estaban muy concentrados en las señales. Pues el Señor Jesús, ¿cierto?, da cambio de timón y empieza a decirle, no estén tan preocupados de las señales, preocúpense de lo que hay que hacer mientras estamos acá. Entonces dice, velad pues, no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. ¿Qué es lo que aparece en el versículo 44? Un conector. ¿Cuál es ese conector? Por tanto. Por tanto. Eso nos tiene que empujar a nosotros a una respuesta. Por tanto, también vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y aquí se hace una pregunta. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Entonces, ¿qué representan los talentos? Vuelvo a leer. ¿Los qué? ¿Qué representan? ¿Quién dijo? Yo la gané. ¿Qué representan? Los dones. No, pues, leamos el texto. El texto. ¿Qué dice el texto? Verso 46. Vuelvo a leer. Verso 45. Vaya, consiga un alicate, una tijera, corte toda la al tiro. Dice, mire, ¿quién pues es el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual su Señor cuando venga le haya haciendo así.
¿A quién le Ministro, da alimento usted? ¿A quién se ministro, le da una alimento? consulta. Dígame. Cuando dice le haya siendo así es porque se refiere a lo que dice en el versículo anterior, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Qué es lo que dice en el versículo anterior? Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? ¿Cierto? Entonces, fijémonos en este versículo. Hay un siervo fiel que puso el Señor sobre su casa para que les dé alimento a quienes, A otros. a otros, ¿correcto? Entonces, Sí. en esta ya, estamos bien hasta ahí, ¿cierto? Verso 46 dice, bienaventurado que el siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. O sea, dando el alimento a otros. Ya, estamos correctos ahí. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de ilustrar la parábola de los talentos? ¿Quiénes son estos que recibieron 2 talentos y lo multiplicaron? ¿Quiénes son estos que recibieron 5 y lo multiplicaron? Los que daban el alimento. Los que dieron el alimento a tiempo. ¿Y quién es el siervo que recibió 1 talento? Verso 48. Sí. ¿Qué dice el verso 48? Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo un día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ya, 25.1, ¿qué dice? Solamente como el conector. Entonces, ¿qué dice el 25? Fíjese, el conector literario. ¿Qué dice? Entonces, el reino de los cielos será semejante. Y ahí empieza la otra parábola. 14, la segunda explicación. Porque el reino de los cielos semejante es como un hombre. Entonces, ¿qué significancia tienen los talentos? Ninguna, porque son solamente la explicación de aquellos siervos que dan su alimento a tiempo. Si nosotros decimos que el dinero que usted recibe, que lo multiplica, que lo trabaja, que lo administra, suena muy bonito, pero no es lo que el Señor quiso decir. La pregunta, fíjese, vamos llegando ahora a lo que es significado. Si usted está responsable en una casa de dar alimento, ¿cuál podría ser el significado de eso para hoy nosotros? Responsabilidad. Ya, pero responsabilidad ¿en qué sentido? En proveer, en dar, en tener, en buscar, en llevar. Lo voy a llevar al ejemplo práctico. Usted conoce a un señor que se llama Abel Palma, ¿cierto? Compartir la palabra. En pastorear. ¿Qué pasa si él no da el alimento a tiempo? Habita, esos ojos tan expresivos que abre. Entonces, fíjese que esto está mostrando cómo va a ser la iglesia y cuál es la responsabilidad, ese significado que tiene ahí, esa parábola, del cuidado, de dar el alimento a tiempo. No tan solo para los pastores, obviamente hoy día los pastores son los que encabezan o dirigen la iglesia o las casas ministeriales, pero el Señor aquí está hablando a todos sus discípulos, a todos los que le están escuchando. Todos estamos llamados a dar el alimento a tiempo. Porque si no, después todos vamos a decir, hoy Señor, si yo sabía que tú eres exigente, pero nunca quise ir a la escuela bíblica. Uy, si yo sabía, Señor, que tú un día me ibas a pedir cuenta, pero no, es que el instituto y sobre todo esa clase de hermenéutica era súper difícil. Y el maestro, ¿para qué decir? Entonces, ahora entonces la parábola de los talentos cobra otro significado. Que hay una verdad detrás de esa parábola. ¿Cuál es la verdad que está detrás de esa parábola?
los Dar el talentos, el alimento, interés, la dar cantidad el de alimento a talentos, tiempo, dar el alimento a tiempo. ¿cierto? Y las consecuencias de no dar el alimento a tiempo. Porque los que dieron el alimento a tiempo fueron puestos en el gozo de su Señor. Y los que no fueron castigados. Entonces el Señor está ilustrando eso con algo que la gente conocía, los talentos. ¿Me explico? Entonces, si ahora usted tuviera que analizar la parábola de capítulo 25:1, leamos la parábola de capítulo 25:1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, ábrenos. Mas él respondiendo digo: de cierto que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, cuando nosotros ahora miramos en este contexto la parábola, el Señor está ocupando esta ilustración del matrimonio como eso, como una ilustración. Pero lo que está ahí no tiene una verdad espiritual o no tiene un principio, una verdad más trascendente que lo que está ahí. Todos saben, los que están escuchando este texto, en ese instante cuando el Señor Jesús lo está colocando, todos saben cómo funcionaban las bodas. Todos saben que las novias tenían que tener lámparas con aceite. Todos saben que el novio llegaba de noche. Lo saben. Es conocido, no le está revelando aquí el Señor una verdad espiritual nueva para nadie. Los que están escuchando ahí lo saben. ¿Ya? Entonces, miren, si queremos mirar, ¿cierto?, esa parábola y en el contexto y la verdad que va a tener, entonces, versículo 36 en adelante, para poder darle significado a esa parábola, que es una ilustración, ¿cierto?, una enseñanza que está haciendo el Señor Jesús con algo conocido, para transmitir una verdad espiritual. En el caso de la parábola de los talentos, dijimos, ¿cuál es la verdad? Dar el alimento a tiempo. Ser responsables en ese aspecto. ¿Cuál será entonces la verdad de la parábola de las 10 vírgenes? Ya el contexto. Mateo 24, 36 en adelante. De hecho, el versículo 38 lo dice. Que debemos estar preparados, ministro, porque en todo tiempo, porque no se sabe la hora ni el día en que el Señor venga. Y sí, así de fácil. No hay nada más. Esa es la verdad de la parábola. Todo lo demás es accesorio. ¿Ya? Si usted se pone a darle énfasis a los accesorios, puede caer en la alegorización. ¿Ya? Y empezar a darle significado a las cosas que no tienen. Usted después cuando arma esto, recuerde que es interpretación. Después cuando usted
trabaje sobre eso para armar una predicación, un sermón, ahí usted podrá hacer aplicaciones, ilustraciones, y a lo mejor podrá ocupar otros recursos. Pero lo que estamos haciendo ahora es interpretación. Recuerde que el trabajo que nosotros estamos haciendo acá es tratar de encontrar lo que el autor quiso decir originalmente. Eso es todo. Para que nosotros le demos un significado. ¿Sí? Entonces tenemos que ser responsables con nuestro... Cuando hablemos entonces en este entendido y seamos responsables con nuestros talentos, tenemos que ser responsables entonces de dar el alimento a tiempo. Y que hay una responsabilidad ahí que el Señor nos coloca. Y todo eso está en el capítulo 24. ¿Ya? Más allá de las señales, el Señor lo redirecciona en eso y dice, las señales van a estar ahí, van a suceder todo, pero ojo, ustedes van a estar acá. En esto tienen que concentrarse. Significado. En el caso de la parábola es un poquito más difícil. Por eso hay que conocer el tipo de narrativa, las figuras literarias, los conectores, el contexto. Vamos a volver a uno que sea más fácil. Mateo 7. Mateo 7:24. Mateo 7:24 al 27. Este está, como decía un jefe mío, papita para el loro. Si fuese con nota, sería llegar y sacarse un 100. ¿Leemos el texto? ¿Sí? Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. ¿Cuál es la idea principal de este texto? La Lo obediencia. primero, identifique el contexto. ¿Cuál es el contexto? El sermón del monte. Ya, el sermón del monte, ¿cierto? O sea, capítulo 5 en adelante, hasta el versículo 23 del capítulo 7. Todo es el contexto. Entonces el versículo 24 da la entrada a esto, ¿cierto? Diciendo, cualquiera pues que me oye estas palabras, sermón del monte, y las hace, le compararé, ¿cierto? Y empieza a leer. Entonces, ¿cuál es el mensaje, el sentido, el significado de lo que está en los versículos 24 al 27? ¿Cuál es la idea principal? Oidores y hacedores. Ya, estamos en el 50%. La obediencia. Creo que es la... La idea tiene que ser global, no puede dejar una parte afuera. Es la consecuencia que hay producto de lo que uno escucha, lo que uno hace con lo que uno escucha. Eso diría que es Ministro, a lo mejor la idea principal es, soy de nuevo.
que quien realmente oiga y ponga en práctica la enseñanza. ¿Será prudente, puede ser? No sé. No me diga, no sé, pues está leyendo el texto. Tiene que ser una idea que englobe todo lo que está diciendo. O sea, aquí no podemos decir yo me imagino, yo pienso, yo creo. Ministro, la importancia de escuchar la instrucción y obedecer. La importancia. No habla de importancia mucho ahí, po. Como que el que es sabio, el que es obediente es sabio. Te dice, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue, es sabio como la persona que construye la casa sobre la roca sólida. ¿Ya? Pero el que la escucha y no la sigue, la considera como necio. ¿Ya? O sea, no ¿Pero obedece. cuál es la idea? Yo lo veo El como que la oye las obediencia a la palabras. palabra. ¿Qué pasa con lo imprudente? Tiene que hacer la idea global del texto. Hacer la voluntad de Dios. Aquí no está. Mire, Ministro, deme un segundito. Quiero decirle algo. No estamos buscando una verdad espiritual, no estamos buscando un principio, estamos buscando la idea del texto. ¿Ya? No trate de buscar un principio divino o algo así, no estamos en eso, estamos buscando la idea del texto. ministro, la Compara al solidez que hombre da una prudente roca con para la edificar solidez de en una Cristo. roca. Espérame, que está hablando el pastor. Dígame, pastor. La solidez que da la roca para edificar. Espérame, que iba a hablar el pastor. Pastor Marcelo. La solidez que da la roca para edificar. ¿Eso es lo principal? La idea principal. Porque la otra vez lo escuchamos que esa roca no es Cristo, po. Sí, yo dije eso, pero no dije que era lo principal. Mire, vamos a concentrarnos de nuevo con el texto. Lamentablemente esto de hacer las clases así online no me permiten hacerlo más dinámico, pero yo cuando lo hacíamos presencial yo tenía una bolsa con dulce y le empezaba a dar dulce a todos los alumnos para que tuvieran energía, estuvieran concentrados y terminaran con diabetes, pero aprendiendo. Pregunta, yo le voy a empezar a hacer preguntas a usted para que empiece a darse cuenta del texto. Yo le pregunto a usted, ¿a quién le está hablando el Señor en este texto? Ya sabemos que es el Señor Jesús que está hablando. ¿A quién le está hablando? Abra su micrófono, pues, dígalo, participe. Si no va a reprobar el curso, dígalo nomás. Al que escuche su palabra. A la gente. A la gente que Los que estaba ahí. estaban ahí en A el la sermón gente de que lo A está la escuchando. multitud. Ya, a la gente que lo está escuchando. Sí. Mire, lea el primer versículo. ¿Qué dice? Cualquiera. Cualquiera, no- pues. Ya, entonces, ¿quiénes son los principales? Cualquiera. Cualquiera. La gente que pueda oír. La gente. Ya, la gente lo que escucha. pueda oír. Ya, Todo el que son escucha la son enseñanza. personajes, ellos son lo importante. Sobre Ujú. estos personajes se desarrolla la idea que está en el versículo 24 al 27. Ministro, ¿Sí? Pablo por acá. Yo creo que lo que se entiende de acá es de que hay dos posibilidades, o realmente escuchar y hacer el consejo de Jesús, o bien no tomarlo en cuenta. Esas son las dos posiciones, o sea, todas las personas que estaban ahí, que escucharon el mensaje, tenían una de esas dos posiciones. Con eso forme una idea, una frase que exprese eso. Lo tomo o lo dejo. Pero una frase que explique lo que está en el texto, po. Lo tomo, lo dejo.
Puede ser un a ver, trabajo, puede ser un el botín de consejo, dinero. ya, en el fondo es, si tomo este consejo, voy por el camino seguro. Si no lo tomo, es incertidumbre. Ya. ¿Será que el Yo, sermón del yo había monte? dicho una, pero no sé si se escucha. En realidad he Sí, hablado sí, lo varias veces y no escuchamos, sé si se escucha. sí, Y sí, que lo como no escuchamos. menciona nada, no mencionó nada con respecto a ese feedback, entonces pensé que no se había escuchado. Sí, Perdón. no, sí lo escuchamos. Mire, pregunta, ¿es el sermón del monte un consejo? No creo que el Señor Jesús lo haya dicho como un consejo, ¿cierto? Así, hoy, ¿saben qué? Yo les aconsejo que sean bienaventurados. Les aconsejo. No. ¿Ya? Entonces, de expresarlo como un consejo está un poco Yo creo lejos. que no. ¿Quién habló? Podría ser la La Dani. Dani. Tengo dos hermanas que iban a hablar. ¿Quién primero? No, le La doy el paso. Chipún. No. La hermana Daniela y la vaca. Era un mandamiento. ¿Es un mandamiento? Sí. ¿Segura? ¿No? No sé, pues usted lo sabe si está leyendo el texto. ¿Me está preguntando o está diciéndolo? Yo creo que yo Ministro, dije mandamiento. Acá, miren, en ministro, esto se los voy a dar como una regla antes de que comencemos a ver esto. Acá usted no puede decirme yo me imagino, yo pienso, yo creo. No, porque usted está leyendo el texto, pues tiene que sujetarse a lo que está el texto y lo está interpretando. Entonces no puede decir yo creo que un mandamiento. Porque si usted Entonces, cree que un mandamiento, yo creo que es un consejo. Y otra persona va a decir yo creo que es un salmo. Entonces, ¿qué es lo que hay que sujetarse al texto? Pues hay que hacer el ejercicio. Ministro, Lo tengo. Orden, tranquilo, da uno. Javiera, dale. Sí. Es una enseñanza, porque dice, y abriendo su boca les enseñaba. En el 5, versículo 2. Ya, es una enseñanza. ¿Ya? El texto lo dice. No podemos decir yo pienso, yo creo, me imagino. ¿Ya? Pensé que, imaginé que y creí que son los peores enemigos para hacer hermenéutica. son amigos del contexto. ¿Ya? Vuelva a leer el texto. ¿Cuál es la idea principal? Volvemos a leerlo. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras, si no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Pregunto, ¿qué recurso literario está ocupando el Señor Jesús acá? Una comparación. Ya, una comparación. Sí, y lo que creo es que él está comparando al hombre prudente que escucha y hace la enseñanza frente al hombre insensato que escucha pero no hace, Ya. no hace caso. ¿Cómo puede armar una idea con eso que usted me acaba de decir? Una frase que lo resuma. Esa, que sea entendible la para prudencia, la sensatez del hombre que escucha y hace frente a la insensatez del hombre que escucha y no hace, no pone en ejercicio la enseñanza. Ya. Está medio desarticulado, pero eso no. Ya. Sí, está más o menos. Está bien. Ya. Esto es práctica, ¿ya? Así que hay que seguir avanzando. Es práctica nomás, práctica. Vamos a seguir trabajando harto en estos ejercicios. Mire, hay conceptos que están en el texto que no son explícitos, pero usted tiene que verlo. Hay consecuencias en el texto. ¿Hay consecuencias o no? Sí. ¿Y por qué nadie hace una idea o una frase del significado con las consecuencias? Que suena poco espiritual. El señor es ministro. Dígame. ¿Puede ser que el Señor está advirtiendo de lo que puede suceder?
O sea, claramente está, no sé si está advirtiendo, está manifestando claramente cuáles son las consecuencias de algo, porque está haciendo una comparación. ¿Ya? Entonces, miren. Ministro, entonces sería como Ministro, la idea hay dos, está en el que practica la enseñanza que escucha, que lo compara con un hombre sabio. En la práctica de la enseñanza, no solo en oír, sino en practicar. Sí, pero usted está enfocada en un solo punto del texto. ministro, hay dos personas con las manos levantadas. Ya, está la Javiera y el Patito. Nos pusimos de acuerdo. No, si yo tenía como idea principal, oír las palabras nos hace ser prudentes. Y si no, somos insensatos y habrá consecuencias. ¿Solamente oír? Oír las palabras, oír y hacerlas. Oír las palabras y hacerlas nos hace prudentes. Y si no, somos insensatos y hay consecuencias. Ya. Te llegó solamente hasta el versículo 25. ¿Y qué pasó con el 26 y 27? Consecuencias. Es que ambas miradas tienen consecuencias. O sea, hay Ya. consecuencias por las dos partes. Y habrá Tratando de ruido. hacer, o sea, sería Ya. como la consecuencia de escuchar. Porque finalmente ¿Solamente de escuchar? es que lo que pasa es que es como, es que podría, es que ahí se alargaría mucho si yo digo la consecuencia de escuchar y hacer y las consecuencias de escuchar y no hacer. Entonces igual ahí queda como fragmentado en dos cosas, porque ambas cosas tienen consecuencias, lo que diferencia es hacer o no hacerla, pero tanto al hacer como el no hacer tiene una consecuencia. Ya son distintas. Ya. Miren la idea principal. Yo lo resumí de esa forma. Usted se estaba acercando harto a la frase. Mi hermano José Martínez también se acercó harto. Veamos la frase de la idea principal. Vean la pantalla. ¿Qué dice? Las consecuencias de cómo respondemos a lo que escuchamos. Sí, ahí como que lo engloba, claro, engloba las dos partes. ¿Lo logran ver o no? Sí. Eso es darle significado. De eso está hablando el texto, de las consecuencias, según cómo respondemos. Porque al primero, que es sensato, ¿cierto?, tiene ciertas consecuencias, que la casa no se va a caer, en esta ilustración que está ocupando. Y al que construye sobre la arena, ¿cierto?, como consecuencia le va a pasar algo. Esa misma frase usted podría haberla ordenado de otra forma. Podría haber puesto, según cómo respondemos, tendremos consecuencias a lo que escuchamos. Usted podría haberlo puesto de otra forma, con otras palabras, ¿ya? No es que esa sea la frase exacta, ¿ya? Pero siempre piense que el significado usted se lo tiene que dar con algo que englobe todo. Porque algunos decían, no, es que hay que practicar y hay que hacer lo que el Señor dice. ¿Y qué pasa con lo que no lo hacen? Entonces, no puede dejar una parte afuera del texto, porque si no, deja el significado afuera, ¿ya? Yo anoté esta idea secundaria. Usted puede encontrar otras, ¿ya? Podrían haber sido otras frases. Yo le puse la forma de construir, porque alguien construye sobre la roca, algunos construyen en la arena, ¿cierto? Otra idea secundaria, lo que puede golpear la construcción. Y otra idea secundaria, lo que puede sucederle a la construcción en esta comparación. También podría haber sido como idea secundaria otra idea secundaria podría haber sido cómo me califica a Dios. Podría haber estado ahí también. Ideas secundarias pueden aparecer muchas más.
yo quiero que ustedes se den cuenta, y le quiero manifestar, que las ideas secundarias que están ahí no son las únicas, pero se sujetan en parte al texto. Hermano Elías José, no estoy viendo el chat, no sé si puede hablar para poder escucharle. No, estaba respondiendo a un compañero por chat. Ya. Así que no puedo ver el chat acá. Entonces, cuando usted ve el significado, tiene que ver la globalidad del texto. No puede tan solo decir, esto es lo que me gustó, lo que está bonito, o lo que aparentemente a mí me parece más espiritual, sino que hay que darle significado a todo el texto. A todo. ¿Sí? Entonces, ahora cuando leemos este texto, claro, nosotros podemos decir, depende cómo yo responda a este texto, a esta enseñanza, que dijimos que era el Sermón del Monte, entonces yo voy a tener consecuencias. Y las consecuencias están dadas ahí con una comparación. Una casa construida sobre la roca, y en el caso de nuestro caso, una casa construida sobre la arena, que el Señor la ocupa como una ilustración. Cada vez que nosotros nos acerquemos a un texto, debemos encontrar ese significado principal. No se asombre usted que por eso que por mucho tiempo se le ha dado un significado a la roca, se le ha dado un significado a la arena, se le ha dado un significado al río, a la lluvia, a los vientos, que esos eran elementos ilustrativos que el Señor estaba ocupando para que la gente viera la comparación. Usted tiene que tener presente o tratar de visualizar lo siguiente, que el Señor Jesús está en un monte enseñando. Para los que fueron a Israel, hermano Pablo de Fierro, yo le pregunto porque no estaba allá, los montes o alrededor de los montes, cerca de ahí, no sé si habrán ríos o si los montes tenían rocas que se vieran expuestas. No sé si era así o no. Sí, muchas rocas. Entonces, el Señor está ocupando eso para que vean, ¿cierto? Ahí mismo en el monte, lo que podría implicar construir una casa de esa característica. Es la ilustración de eso. Es sencillamente la ilustración de eso. ¿Sí? Entonces, tenemos que ir a buscar ese significado principal. ¿Ya? Para terminar, quiero terminar con este contenido. Entonces vimos que el significado es encontrar, ¿cierto?, esta idea principal, y para eso hay que leer. No hay otra forma. Y comprender lo que estamos leyendo. Voy a terminar con esto, mis amados. ¿Ya? Niveles de significación. Las escrituras no tienen distintos niveles de significado. Es solo uno, y es el que el autor dio, y el que tuvo para los receptores originales. Estos niveles de significación, o estas ideas principales que nosotros vamos a encontrar, son las que darán luz a los principios teológicos doctrinales, que formarán en la vida del creyente, ¿cierto? Y se van a formar por medio de la hermenéutica y se van a transformar después en teología. ¿Qué es lo más importante? ¿Y por qué hay que centrarse en la idea principal? Porque no existen significados nuevos. No existen cosas más profundas. No existen cosas ocultas ni misteriosas. ¿Ya? Cuando nosotros empezamos en ese sentido a darle como detalle a todos estos accesorios, podemos desviarnos de la verdad principal y se pierde el mensaje, se diluye. Si usted le da más énfasis
al viento, al río, a la arena, a la roca, a la casa, más que a cómo usted y yo debemos responder, entonces se pierde el significado del mensaje. Entonces, la escritura en este caso tiene un nivel de significación, y es el que Dios dio en su tiempo y momento para los destinatarios originales. No hay otros niveles. No es que usted empiece a acabar. Lo más probable que no suceda es que como nosotros tendemos a irnos por las ramas o a fijarnos más en las cosas secundarias, no vemos lo principal. Porque si yo ahora le pregunto, a la luz de este mismo ejercicio, y a la luz de lo que nosotros, tenemos estudiantes nuevas, y si nosotros vemos el caso de la parábola de los talentos, y nos dimos cuenta de la idea principal, ¿cómo usted debe responder a eso, ahora que ya lo conoce? ¿Necesita que haya algo más profundo? ¿Necesita que haya algo nuevo? ¿Algo más misterioso o algo más iluminado? Con respecto a la parábola de los talentos, por ejemplo. Y con respecto a la parte final del Sermón del Monte, yo ahora le puedo preguntar, ¿cómo va a responder usted al Sermón del Monte? ¿Como sensato o como necio? Y no hay más. Entonces, el llegar a la idea principal, ¿cierto? Lo que va a hacer es que nosotros nos demos cuenta de la sencillez del mensaje del Señor. Y que en definitiva la respuesta que nosotros tengamos ante eso es solamente una decisión suya y mía. Y es fácil. ¿Lo hace o no lo hace? Entonces tenemos que trabajar en leer y practicar para encontrar las ideas principales. Las ideas principales, en términos muy sencillos, son aquellas que van a transformar nuestra vida. Son aquellas que decir, Dios me habló. Lo demás es la espumita que adorna el vaso con Coca-Cola. Hermano Pablo del Fierro. No, que yo quería decir que aparte de estudiar, aparte de leer de todo lo que hay que leer, por lo que en lo personal me doy cuenta es que igual en este estudio tenemos que romper varios esquemas mentales que tenemos, porque siempre hemos tratado de buscar de leer la palabra, por lo menos los que venimos del mundo pentecostal, como que hay que leer entre líneas, hay que leer lo que el Señor quiere decir entre medio, y la verdad que a la luz de esto, no, pues hay que leer lo que dice en lo duro, digamos así, pues lo concreto. Sí. Así es. Si después te revisa con tiempo, se hace el tiempo, revisa las enseñanzas del Señor Jesús, son todas sumamente sencillas y muy prácticas. En ese sentido, es más difícil entender a Pablo que al Señor Jesús. El Señor Jesús fue muy práctico, muy sencillo. ¿Ya? Pero tenemos que conocer el contexto, tenemos que conocer cómo lo hizo, quiénes eran quienes lo estaban escuchando y todas esas cosas, para poder encontrar esa sencillez del mensaje. Recuerde, en la comunicación, que es lo que Dios quiere hacer con nuestra vida, Él espera que nosotros respondamos al mensaje que Él envía. Tenemos que decodificarlo, encontrar ese significado original, principal, para que usted y yo podamos responder. Si lo decodificamos mal, vamos a responder mal. Por eso volviendo a la parábola de los talentos, y sin hacer un juicio de nada en particular,
Pero por eso muchos esperan que Dios les dé más. Porque algunos dicen, si tú me dieras más, yo los multiplicaría más. Y incluso algunos han dicho, ay Señor, si tú me dieras un talento, yo no sería como el de la Biblia. Yo sí lo multiplicaría, pero dámelo. Y la verdad es que no está hablando de eso. Tenemos otra responsabilidad. Si usted está en este instituto, se está capacitando durante 3 años, ¿para qué cosa? Para que después sea usted un buen siervo, fiel, y dé el alimento a tiempo a aquellos que lo necesitan. ¿Ya? Mis amados, muchas gracias por estar conectados. Perdónenme que me haya pasado unos minutitos. Que el Señor les bendiga. Practique. Le vuelvo a decir, no se frustre, no piense que nos sirva, solamente nos cuesta, porque estamos iniciando. Llevamos 5 clases de lo que van a ser 3 años de estudio. ¿Ya? Entonces no diga, uy, que esto es difícil, que no voy a servir, que no puedo. No, estamos recién comenzando y de verdad que lo vamos a practicar de aquí hasta el final. Así que ánimo, lea el libro, léalo, le va a servir muchísimo. Clave de interpretación bíblica. Hermana Lisette, déjeme después por interno escríbale. Marcelita lo tiene el número suyo, ¿cierto? Ya, se lo voy a pedir a ella entonces para coordinar el tema de la instalación del programa, para que podamos seguir avanzando con el trabajo. ¿Ya? Entonces, hoy día vimos significado, que es importante, y niveles de significación. ¿Ya? Nos queda solamente una clase, que también es muy bonita, que tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en nosotros, para hacer todo este trabajo. Y después ya solamente estaremos enfocados en el trabajo. ¿Le parece? Así que tiene que estar preparado. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Les amo. Les vuelvo a dar gracias por el regalo. Y espero que después de esta clase usted también me siga amando. Que el Señor le bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, Muchas ministro. gracias. Gracias. Buenas Buenas noches. Chao. Gracias. Gracias. Chao. Patito, te voy a esperar.